Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. He visto ahí que se hizo la luz, ¿eh? Estabas un poco oscuro y de pronto eh, te has quedado igual que yo. No tengo ni idea de qué narices es esto. Nos lo manda Antonio Grael, que patrocina la reacción. Se llama Maika Makowski, es de España desde 2002 y se llama el tema Exotic Ingredients Live at Studio 1. ¿Vale? Bueno, Maika Makowski es de Palma de Mallorca, de madre española, andaluza concretamente, y padre macedonio, de ahí el apellido. Aunque ha vivido en muchos países, se instaló en Barcelona en 2003 y además de cantante es multiinstrumentista, compositora y presentadora. Presentó la hora Musa en la 2 de Radio Televisión Española de el 18 al 21. A los 12 años ya empieza a escribir canciones y actuar en vivo. A los 15 el primer reconocimiento profesional y en 2002 con 19 los primeros premios. Con 8 discos en 20 años, no se puede decir que sea la artista más prolífica, pero es que no tiene dos discos parecidos. Cada uno de los grabados corresponde a sus necesidades creativas y personales del momento en los que los compuso y grabó, algo que personalmente pues a Antonio le parece muy bueno. En 2005 graba Cradiau, su primer disco, el segundo Craxo Koferot en 2007 y para el tercero en 2010 titulado simplemente Maika Makowski recibe la invitación de John Parrish, productor de PJ Harvey, Els o Tracy Chapman, entre otros, para grabar en su estudio de Bristol. Así que bueno, buena invitación, ¿no? La gira de ese álbum la llevó a Londres, Nueva York, Chicago, Austin y varias ciudades de España entre 2010 y 2011. Nominados como banda a 5 premios UFI, premios de la música independiente, y ganando el de mejor artista MySpace en 2011. Bien, bueno, pues estoy viendo aquí, pues se le ha comparado con PJ Harvey. En su cuarto álbum Desaparecer, bueno, es que ahí tiene una trayectoria impresionante. Incluso habla de una obra teatral de Maika, en la que Juan Echenove recitaba textos de Edgar Allan Poe con música en escena. Total, que es muy prolífica. El tema que nos trae del octavo disco, Bunker Rococó de 2024, le parece espectacular a Antonio, nada complaciente y al mismo tiempo bellísimo, ecléptico y compacto. Mezcla de influencia realmente amplia, incluyendo jazz, música clásica, rock, electrónica, de vanguardia y ritmos de la música tradicional macedonia. Ahí lo llevas. Entre otras cosas, dando como resultado un disco que dice Antonio que escuchó como 4 o 5 veces en las primeras 48 horas. Perfecto. Así que nada, tenemos a Maika Makowski a la voz y la guitarra, Pep Mula a la batería, Dani Fernández al bajo, Bobby Relac guitarra, Alex Puig al violín, Úrsula Amargós viola, Guillem Serra tromba, Francina Mercadal trombón, Ian Peix percusión. Amigos, si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. I looked at her profile again last night. See if she posted something to give me a clue on how you are. If it's getting fixed or broken, but she hadn't posted anything. So I kinda started snooping. I came across all your travel pictures to faraway paradise beaches and yummy foods, exotic ingredients.
I know I don't stand a chance here. What you do have gone through is so much, it's so deep. Bueno, quien escuche esto, si no se lo dicen, no lo relacionan con ninguna banda española. Es otro rollo, es otro estilo. Se ve que, claro, la influencia multicultural, pues ahí está presente, con todo el bagaje musical que hemos comentado anteriormente. Claro, Estudio uno, pues es propicio a que sea una grabación de estética íntima, cuidada, luces cálidas, un espacio abierto, una atmósfera que favorece la expresividad musical. Y bueno, em, está bien porque aquí es lo que ves, no hay ningún artificio. Y bueno, está cantando muy delicado, con emoción. Es un timbre cálido, con personalidad, un pelín áspero no en el sentido de Growls, amigo, sino, Ya, ya. vale, un poquito de arenilla, como digo Lo, yo, lo en la estoy voz. escuchando, ¿eh? No. Sí, 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 sí. Em, tiene, tiene como un control así, un control muy bueno, dinámico, sabe cuándo susurrar, cuándo proyectar, cuándo tensar la voz. Va haciendo ahí matices. No es que derroche una potencia de voz porque no lo pide la canción, ¿vale? Pero sí las frases son expresivas, casi como una conversación en algunos momentos, y un vibrato muy ligero. Así que Sí, bueno, no es que, a ver, aquí no se trata de que tenga la mejor voz del mundo, no es ese tipo de canción, ¿vale? Se trata de que sobre todo sea cercana, humana y que sepa contar y- las cosas. sí, una canción muy íntima. Ujú, Además, tiene un feeling con el resto de los músicos que están, como están ahí en nus, está mirando a todos. ujú. De hecho, aparecía uno por detrás del batería que ha hecho así con no sé qué era lo que tenía en la mano, para hacer la gracieta. No me he fijado. Y nada, y la verdad que esta mujer pues, canta bastante bien. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a unos tonos de voz que Claro, no es esto perfecta, exactamente. correcto, correcto. Am, a ver, luego vemos... me ha llamado la atención la sencillez de la batería, mucho golpe suave, simplemente va reforzando las transiciones, subrayando algún cambio de intensidad, pero poco más. Sí, ¿Vale? acompaña a Claro, Maika en la voz y ya está. El bajo muy melódico, no se limita a marcar las fundamentales, que eso está bien, construye líneas que en verdad están dialogando con la voz y con... He visto por ahí, espérate a ver si lo confirmo, por ahí había... dos violines he visto yo, Sí, vale. trompeta Ujú. y este hombre de la izquierda, no sé, Sí, no sé si es, trombón no es. no, bueno, sí, hay un trombón, una trompa, viola, violín. A ver, para identificarlos. Bueno, el trombón lo veis a la derecha, ¿vale? La trompa es lo que veis a la izquierda. Luego, para que nos entendamos, la viola es el violín más grande que veis a la derecha, y a la izquierda, pues es el violín que es igual, pero más pequeñito, ¿no? Bajo a la derecha, guitarra a la izquierda y otra guitarra de aquí nuestra amiga, que además es la cantante. Vale. No, es que intuí ahí algún arreglillo. Las guitarras hacen así detallitos leves, punteos
em, para crear capas, van haciendo armónicos, van haciendo arpegios y cositas así para decorar. Así que bueno, es todo muy coral. Es decir, aquí realmente seguramente se irán sumando instrumentos y habrá un increchendo y después la conclusión final, ¿no? Pero muy bien, me gusta, me gusta. Sí, 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 sí. Además todo así un poquito como de época, ¿no? Sí, me he fijado. Además que me estaba fijando cuando la enfocan a ella ahí en primer plano. Me parece que es una peluca lo que lleva. Sí, es una peluca típica de Está fra- como en el siglo XVIII lo que llevaban los franceses. franceses, sí, efectivamente. Tan así, sí, es de los franceses. ¿Sabes? Peluca se llevaba en toda Europa, pero los franceses lo llevaban más al extremo, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a continuar. Woke up this morning feeling beat. I know I don't stand a chance here. What you do have gone through is so much, it's so deep. And I'm just a kind of stalker, feeding on yummy foods, exotic ingredients, cool canoes, and all things in the lazy afternoons. In your tropic dish, coconut juice in your jungle, rice fields, mushrooms in our hands, rocking sunsets on the sand. How can I compete? I shouldn't try, I'm already exhausted. I've never felt this way before, and I'm already exhausted. 40 tests now hanging, and I'm becoming stronger. Can somebody help me get away and leave you behind before I lose my step in my own eye? Quite nice. La verdad es Ajá. que la cara de ella me sonaba. Si ya decía que, bueno, ha estado en televisión y demás, pues ya seguramente sea de eso. De hecho, Seguro. algunas caras de los músicos también me suenan. Claro que hay muchos músicos de estudio que van tocando con mil bandas. Y claro, fíjate que precisamente de eso se trata muchas veces. El ejemplo más claro es la batería de los músicos profesionales, ¿no? No se trata de hacer virguerías, se trata de hacer las notas justas donde debes de hacerlas y en el momento que tienes que hacerlas. Y si no, la canción no pide más, no se hace más. Y ya Claro. está. Es decir, ¿Para qué vas a adornar si si no te adornara hace falta? cuando no le hace falta, estaría siendo un mal músico, realmente, ¿no? Es decir, y si la cosa em, necesita sencillez, pues sencillez. Muy bien, en general, todo lo que he comentado. Me parece que es una interpretación íntima, madura, es emocional. em, Creo que Maika se lo estaba pasando bien. De hecho, bueno, es un directo en el que se nota además porque en cuanto se alejaba un poquito del micrófono se iba perdiendo la voz. Sí, sí. Ella se puso casi a reírse y un poco más, pues no puede continuar con la canción. Bueno, pues está bien, yo la veo elegante, la veo orgánica, la veo equilibrada, así que nada, es un directo honesto y artísticamente sólido, así que no sé qué te ha parecido a Sí, ti. no, además esta última parte, cuando se han puesto ya a tocar todos los instrumentos y tal,
Lo que ha hecho el ritmo que lleva el guitarrista Ujú. me ha recordado mucho, o sea, a Fito, por ejemplo. Sí. Ese ritmo que lleva Fito ahí, que aunque es más rockero, pero llevaba ahí, digo, mira, pues Yo no sé por qué me vino a la cabeza Blondie y cosas así, pero, también. ¿sabes? Pero bueno, muy bien. Me gusta descubrir bandas nuevas. Vamos por la 27 al 28 que los descubre Antonio, así que Sí, bueno. sí. Muy bien, amigos. Él lleva la cuenta. Él lleva la cuenta, efectivamente. Él lleva la cuenta. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias. Gracias Antonio Grael por patrocinar la reacción. Si os ha gustado, pues se agradece el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.